supongamos que yo soy, insisto, imagínate, un gobierno, ¿vale? Entonces, yo soy un gobierno y yo quiero guardar millones de registros. Yo quiero guardar millones de usuarios. ¿Y sabes qué? Los meto en una tabla de usuarios como esta que tenemos aquí, y es que llega un momento que en un solo ordenador, en una sola máquina, en un solo servidor, es que el servidor se me peta, va lento, porque tengo millones de usuarios. Claro, yo lo que podría hacer es que como soy un gobierno, tengo mucha pasta. Entonces lo que hago es que no quiero montar un servidor, quiero montar 10 servidores. Quien dice 10 dice 100. Y lo que hago es que a cada servidor le meto un grupo de personas. Pero cuidado, pero quiero que cuando yo haga una búsqueda, yo no tenga que ir servidor 1, busco, servidor 2, busco, servidor 3, busco. Yo quiero que esos X servidores se comporten como si fueran un solo servidor de base de datos. Eso es lo que se llama un clúster MySQL, y cuando haces eso, tú puedes guardar en cada servidor una tabla diferente, pero si quieres que la misma tabla esté en diferentes servidores, en ese caso tienes que usar el merge my isam. Entonces eso lo que hace, que insisto, es maravilloso, pero es un caso muy concreto, y por cierto, es maravilloso, pero configurar eso es la muerte. O sea, configurar eso es la leche de complicado, pero evidentemente cuando lo tienes configurado pues vale la pena si lo usas. Te sirve precisamente para eso, para tener como una especie de lo que se llama computación distribuida, ¿vale? El que varias máquinas puedan participar a la vez en un mismo cálculo. Bien, tenemos también CSV que, como te puedes imaginar, mete la información en campos separados por coma, como cuando hemos exportado, ¿vale? Entonces, las tablas CSV no están indexadas. Entonces, lo que te quiero decir es que por defecto no se usa el motor CSV. Solo se utiliza para exportar, pero no para guardar información. Ahora, tú sabes lo que son los archivos zip. Todo el mundo lo sabe, pienso. Cuando tú tienes un archivo, cuando tienes una carpeta muy grande, tú la zipeas. Pero ¿qué pasa si luego quieres buscar dentro de esa carpeta? Pues no es tan sencillo. O tienes que abrir el archivo zip o tienes que descomprimirlo. Entonces, el motor archive sirve, y atención a las dos condiciones que te voy a poner, sirve para poner cantidades de datos muy grandes para que no ocupen tanto en el disco duro, porque al final esto usa disco duro, como te puedes imaginar, pero el acceso a esas tablas, dado que están comprimidas, es lento, es muy lento. Entonces, claro, tú imagínate que eres un gobierno y accedes pues, una vez al año a la declaración de la renta de un usuario. Claro, si tú accedes a un dato una vez al año, pues igual la guardas en archive, porque es un montón de información y tú no accedes todos los días. Si es información a la que accedes todos los días, no te vale la pena meterla en archive. Pero si es información a la que accedes una vez al año, ¿para qué la quieres guardar en InnoDB si es que la vas a acceder una vez al año? Con lo cual, en ese caso, te interesa guardarla en formato archive. Insisto, solo para datos que te utilicen gigas y gigas y gigas. Si no, o sea, recuerda large amounts, ¿vale? O sea, cantidades muy grandes. Bien, luego tenemos el formato black hole. El formato black hole lo que hace es que las peticiones que realices siempre devuelven un conjunto vacío. Y en este caso, fíjate que aquí nos pone una pequeña descripción y dice: estas tablas se pueden usar en configuraciones de replicación donde los statements se envían a los servidores esclavos, pero el máster no contiene su propia copia de la información. Es decir, ¿te acuerdas que antes, por ejemplo, con el merge my isam te he puesto un caso en el que varios servidores hacen lo mismo? Entonces tú imagínate que digo, sí, quiero enviar información, quiero que los esclavos se guarden la información, pero el maestro no se la guarde. Pues es uno de los pocos casos en los que me puede interesar un motor que aparentemente no sirve para nada, como es el black hole. Te estoy explicando para qué sirve
dudo muchísimo que lo llegues a utilizar nunca, ¿vale? Pero por si alguna vez te lo preguntas. Y ahora, hay un motor que, sobre todo, como te digo, en operaciones de videojuegos, a los alumnos que tengo de ese tipo de alumnos sí que se la suelo recomendar, que no está aquí, que es Memory. Yo antes te he demostrado que para bien o para mal, las bases de datos que he guardado se guardan en el disco duro. Memory, en cambio, guarda la información en la RAM. Como te puedes imaginar, el disco duro es más grande que la RAM, pero el disco duro es mucho más lento que la RAM. Entonces, claro, si yo guardo datos en la RAM, el acceso a los datos es mucho más rápido. Antes se llamaba heap, evidentemente. Y bueno, ahí no lo pone, pero te lo digo yo. Hay que tener cuidado porque si apagas el ordenador, todo lo que haya en la RAM desaparece, porque es lo que tiene la RAM. Entonces yo te cuento un escenario de aplicación. Yo tengo alumnos que desarrollan videojuegos y, por ejemplo, en una tabla de un videojuego tenemos no 3 usuarios, sino que tenemos 3000 usuarios en un juego online. Los 3000 usuarios tienen una coordenada X, Y y Z en un videojuego. Y en un momento dado, y esto que te voy a decir te aseguro que no es broma, a 30 veces por segundo o a 60 veces por segundo, la base de datos tiene que preguntarse, o sea, cada usuario, dónde están el resto de usuarios y tiene que actualizar los datos de X, Y, Z de cada usuario. Te lo digo, insisto, calcula 3000 usuarios y hacer una petición, perdón, o sea, una petición, hacer 60 peticiones por segundo a 3000 usuarios, eso es una locura. Pero es necesario en determinados contextos, como por ejemplo los videojuegos. Entonces, claro, hacer esa petición a una tabla que está en el disco duro lo machaca. Cuando tienes una petición de ese tipo, una petición en las que X veces por segundo tienes que hacer un montón de peticiones, ahí es donde debes saber que tienes un formato, un motor de base de datos que se llama Memory, que puedes utilizar para ese uso. Claro, la gente me suele preguntar, oye, pero ¿qué pasa si por lo que sea en un momento dado se apaga el servidor? Si se apaga el servidor, la información se perderá. Y si se pierde la información, pues lo que ocurre es que los usuarios dejarán de saber dónde están. Eso efectivamente se puede dar. Hay operaciones, tales como que, por ejemplo, la tabla de posiciones la mantengas en memoria y una vez cada 5 minutos hagas una copia de esa tabla a una tabla que esté en disco duro. De tal forma que si se cae el videojuego, si se cae el servidor, pues puedes recuperar dónde estaban los personajes hace 5 minutos. No lo pierdes todo, digamos. No le dices a tus usuarios, oye, que habéis perdido toda vuestra partida. Y el usuario te dirá, hostia, tío, que he perdido todo. Pues más vale eso decir, mira, te devuelvo a donde estabas hace 5 minutos. ¿Vale? Entonces, ya te digo que te estoy poniendo el ejemplo de X, Y, Z, pero imagínate que esa tabla guarda X, Y, Z, vida del personaje, armas del personaje, salud del personaje, objetos recogidos. O sea, en un momento dado decirle al usuario hoy empieza desde cero puede ser una putada muy grande. Mientras que si le dices, mira, he perdido un cacho, pero te devuelvo dónde estabas y lo que tenías hace 5 minutos. Pues bueno, pues el usuario se quejará igualmente, pero por lo menos pues no se quejará con tanta razón. ¿Vale? Bien.